TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de literatura que es producto de un talento radicado en Querétaro, la escritora Alexandra Lobato. Hola, Ale, gracias por acompañarnos. Hola, Ceci, muchas gracias por la invitación, encantada. Gracias a ti. Déjame platicarles a los televidentes un poco de tu formación, porque también es extraña, una licenciada en filosofía, que tiene una maestría en filosofía, sí, pero que ha sido docente de literatura, de historia, de filosofía en el TEC de Monterrey por muchos años, en muchos niveles educativos, y que escribe novela, cuento, relatos, no sé si poesía, no recuerdo haberte leído nada de poesía. No. Digamos que tienes una formación muy polifacética. Entonces, esa Alexandra Lobato escribe por muchos años una novela que se acaba de presentar en diciembre, sí, está calientita, sí, que se llama Mulata. Así es. A ver, platícanos, en primer término, ¿por qué Alexandra Lobato escribe una novela con tintes históricos? Porque debatieron mucho que si era novela histórica, que si no, que si de época, que si feminista, que si no. Más allá de eso, ¿por qué la filósofa Alexandra Lobato escribe una novela histórica, yo le voy a poner así, o de época? A ver, es una respuesta un poco larga. Uh-huh. Cuando entré a estudiar filosofía, en el primer semestre ves que a todo mundo le preguntan por qué estás estudiando eso, ¿no? O sea, lo que sea, pero ya te hayas inscrito en odontología o en cualquier carrera, te preguntan por qué eso, ¿no? Yo recuerdo que en primer semestre, el profe que nos preguntó esto, yo dije, quiero estudiar filosofía porque quiero ser mejor escritora. O sea, para mí era un camino para ser mejor escritora. O sea, me interesa la filosofía, me parece que es una carrera que todos deberíamos estudiar, o no como carrera, pero que es un tema que todos deberíamos estudiar. Nos hace mucho bien leer filosofía a los seres humanos, pero realmente mi objetivo era convertirme en mejor escritora, ¿no? Y conforme pasó los 4 años de carrera y luego me metí a la maestría, se me fue olvidando, porque claro, empiezas como a apuntalar hacia la investigación, hacia otras cosas. Me interesó mucho también la filosofía práctica, ¿no? La cuestión de aterrizar contenidos filosóficos en cosas utilitarias. Entonces, haciendo la maestría, realmente, si me hubiera pegado a mi plan, mi tesis de maestría habría sido más enfocada a literatura, pero lo hice sobre diálogo multicultural, ¿no? Lenguaje que tiene que ver con eso, pero diálogo intercultural más bien, ¿no? Y de pronto esta novela ya estaba siendo escrita durante todo el periodo que cursé la carrera y la maestría, pero la dejaba, la retomaba. A la vez que estaba estudiando todo esto de filosofía, he sido maestra de historia 17 años. Y entonces me descubrí historia de México y también historia universal. Pero uno de los periodos que me resultan más fascinantes es la colonia, el virreinato de la Nueva España. Y me encanta el periodo, me parece un crisol fantástico de maneras de pensar el mundo, ¿no? Como si hubiéramos echado en una olla todo lo que hoy es lo mexicano y saliera de ahí el país que es hoy, ¿no? Pero ese encuentro de maneras de ver el mundo tan diferentes, de aproximaciones culturales, me parece fabuloso, me encanta el periodo. Y pues una noche soñé un episodio de esta novela, soñé como en primera persona que yo era una mulata y me desperté así como un sueño muy vívido y me puse a escribir la novela. Pero te estaban arrebatando a tu hijo, ¿verdad? Y sí, tú tenías en exacto. La vida real un Tengo hijo un hijo que chiquito. ahorita ya es un adulto, en ese entonces era un jovencito. Y yo soñé en el sueño, yo era una mulata, pero el niño con el que estaba en el sueño sí era, que físicamente era mi hijo desde cuando era chico. Entonces el sueño fue que yo era una mulata y de hecho en el sueño me sentía un poco extraña porque me daba cuenta que era mulata, pero no era yo físicamente, ¿no? Era diferente, más morena.
y estábamos en un centro de alguna ciudad colonial. Lo ubiqué ya esto en San Juan del Río. Primero lo soñé, como me di cuenta que era Tequisquiapan, que obviamente yo conozco toda esta zona. Mi sueño después me di cuenta que estaba soñando Tequisquiapan, pero luego lo ubiqué en San Juan del Río por otras razones. Pero una ciudad colonial, el centro de una ciudad colonial, y que había una redada de indios, que era unas cosas que pasaban de manera no muy frecuente, pero sí era común. Y entonces empezaba a haber una redada y yo levantaba a mi hijo y me lo arrebataba un soldado, ¿no? Un soldado español, y con toda la vestimenta de soldado español. Entonces me despierto muy alterada porque me están arrebatando a mi hijo y pues mi instinto maternal me despierta alterada. Y pues ya como que los 10 segundos en que te das cuenta que estaba soñando, y me di cuenta que era pues un episodio muy claro de una historia más grande, ¿no? Entonces ahí empezó. Entonces la razón es un poco, pues no sé, la vocación literaria que está ahí siempre tocando la puerta, mis intereses sobre el periodo virreinal. Pero fíjate que está padre que nos cuentes este proceso creativo, porque yo siempre me he preguntado cómo le hacen los literatos para escribir ficción, y aquí en tu proceso es interesante, porque es un sueño, es tu instinto maternal, pero además es tu oficio, por llamarle de alguna manera, exacto, de maestra de historia. Sí, se juntaron ahí todas esas cosas. Pero yo te quiero preguntar algo. ¿Y la filósofa dónde entra? Porque a lo mejor vas a decir, ¿qué pregunta tan tonta me está haciendo? Pero es que mira, yo sí estoy convencida de que la formación nos marca. O sea, son como unos lentes que nos ponemos así con cola loca y ya no nos podemos quitar. Sí, sí, sí. Y entonces el sociólogo ve la realidad desde la sociología, tú desde la filosofía, yo desde... En fin. ¿Cómo la filósofa Alexandra Lobato, qué de su ser filosófico emana en esta novela? No me habían hecho esa pregunta y es muy bonita, ¿sabes? Qué bonita pregunta. Primero me haces reflexionar que creo que dio resultado el proyecto de estudiar filosofía, porque sí creo que tengo muchos más elementos para encontrar qué quiero decir, ¿no? Concretamente en esta novela encuentro una voz muy existencialista. Nadie ha hablado de esto, ¿eh? O sea, eres la primera persona que me lo pregunta y no lo había reflexionado de una manera tan clara, y está padrísimo explorar esto. Me interesa mucho la corriente existencialista, finales del siglo XIX y principios del XX, filosóficamente hablando. Entre otras cosas del campo de la filosofía que me interesan mucho, los existencialistas me parece que le dan al clavo a abrir el mundo moderno, aceptando para los que no somos creyentes que Dios no existe. Y entonces que el sentido de la vida lo tienes que construir, ¿no? Son ideas muy, muy, en un esbozo muy elemental de lo que es el existencialismo. Pero ¿cuál es esa línea de pensamiento? Que la idea de Dios o la religión le ha dado sentido a la vida de las personas. O sea, puedes hacer las cosas por tu familia, por lo que sea, pero básicamente es, trata de hacer todo para no irte al infierno, para comportarte como los 10 mandamientos lo demandan, ¿no? Y cuando te quedas sin Dios, ¿no? Y entonces, tenemos ahí a Nietzsche diciendo Dios ha muerto, ¿no? Y luego empieza toda esta gama. No todos los existencialistas serán ateos, pero muchos sí. Y dicen, bueno, ¿cuál entonces es el sentido de la vida? Hay que construirlo, ¿no? Es uno de los planteamientos de algunos de los existencialistas. Y yo creo que mi novela, si bien está ubicado en el virreinato y mis personajes femeninos son católicos, porque no voy a poner a una mujer existencialista en el siglo XVIII, no, eso no tiene ningún sentido histórico. Pero no por ser creyentes, los personajes de manera gratuita encuentran el sentido de la vida. Nadie que sea creyente de todas maneras lo tiene por dado, ¿no? De todas maneras hay que estarlo recordando, hay que estarlo construyendo, aunque seas creyente o no. Y mis personajes tienen eso. O sea, uno de los dos personajes principales es Catalina. Obviamente la mulata le da sentido a la novela, pero Catalina no es la mulata, es el personaje que acompaña a la mulata en su historia. Es una mujer muy piadosa, religiosa, pero que no le basta esa vida doméstica para sentirse plena. Entonces,
creo que ahí hay una visión muy existencialista. Es decir, Catalina necesita algo más para darle sentido a su vida, ¿no? Además, muy crítica de el tratamiento que se le daba a las mujeres en esta época, ¿no? Y ahí también entraba otro debate de si es feminista o no es feminista. Más allá de eso, de esos conceptos o etiquetas, yo creo que es interesante, uno, que tus 4 protagonistas son mujeres. Uh-huh. Una es española, acomodada, Clase esclava alta. del marido, Sí. como todas las mujeres de esa época, ¿no? Y algunas de ahora. Y algunas. Ok. La otra es esclava per se, ¿no? Sí, esclava, Trae esclava, ¿no? Sí, el estigma Negra, de la además, negritud, ¿no? Ajá. Y las otras. Pero más allá de los ámbitos que son distintos, que son de diferente extracto en el sistema de casta, color de piel, Uh-huh. hay una idea o un estar en el mundo que las atraviesa, que son mujeres. Uh-huh. Y ser mujer Uh-huh. en esos siglos era la muerte en bicicleta. Entonces ahí Alexandra Lobato también, no sé qué tan feminista sea, pero aquí te quiero preguntar, ¿por qué todos tus protagonistas son mujeres? Y cómo es que se te ocurre esta idea de mostrar dirían que es un anacronismo, pero yo creo que Federico Navarrete dice que no, que ya nada es un anacronismo. Pues estas injusticias de género, ¿no? Sí. ¿Por qué mis protagonistas todas son mujeres? Bueno, hay 2 respuestas posibles a eso. Tampoco me lo habían preguntado. Me gustan tus preguntas, Ceci. Gracias. Yo creo que me es mucho más fácil entender la psicología femenina. La psicología masculina no la entiendo muy bien. Por eso probablemente soy heterosexual reincidente. Es mi chiste de siempre. Sí. Y a pesar de que sí, mi orientación sexual es muy heterosexual, me gustan los hombres, realmente creo que los entiendo poco. Y pues creo que también tiene que ver, yo crecí en un mundo muy femenino. O sea, somos 4 mujeres en mi casa, 3 hermanas y mi mamá. Mi papá murió cuando yo era muy chica. Bueno, yo tenía 14 años cuando papá falleció y crecí en un mundo de 4 mujeres. O sea, yo era la cuarta, ¿no? Soy la más pequeña de 3 hermanas y mi mamá. ¿Y tu abuela, dinos quién es? Porque tu abuela es un mujerón. Sí, mi mamá es de Costa Rica y mi papá mexicano. Y mi abuela paterna fue una mujer feminista académica de la UNAM, fue directora fundadora de la maestría en Derecho Familiar en la UNAM. ¿Rosa Montero? Sara Montero. Sara Montero Dualt se llama, ahí la pueden googlear. Tiene libros de derecho y fue de las impulsoras de esta idea del derecho familiar, de las pensiones alimenticias, de la responsabilidad paterna en los divorcios, ¿no? Una pionera, ¿no? Estamos hablando de mediados del siglo XX, a la segunda mitad. Una pionera del feminismo y pues una presencia muy fuerte en mi vida también, ¿no? Entonces, yo creo que conozco muy bien la psique femenina por ser mujer y porque crecí en un ambiente muy, muy femenino, ¿no? Y claro... Femenino y feminista, ¿no? Exactamente. Y entonces me imagino que son esas 2 cosas. Conozco mucho más, puedo meterme en la cabeza de un personaje mujer y siempre se me ha dificultado y sí lo he intentado. Se he intentado, sobre todo en escribir cuentos donde el personaje es hombre y no me siento cómoda, ¿sabes? Hay algo ahí en mi voz totalmente que quieren hablar las mujeres, ¿no? No, más allá de eso, pues podemos irnos ahí por el plano místico. Pero no sé, esas serían mis 2 como aproximaciones, yo creo, Ceci. Y algo que te quiero preguntar que ya es muy personal. Esas mujeres de la época de tu abuela, o sea, tu abuela sí se asumía como feminista, porque hay feministas que son feministas, actúan como feministas, hacen más que las que se proclaman feministas, pero no se autonombran feministas. No, mi abuela sí, totalmente se proclamaba
pionera de ese feminismo en la UNAM, iban a marchas, de las pocas que había entonces. Ya, por ejemplo, se iba de viaje sola con amigas, ¿no? Cosa que para la época era bastante inusual. Ahorita, pues, es de lo más tranquilo y común. Pero no, sí era una mujer que se decía feminista y actuaba y publicaba y realmente sí tenía esa idea. De hecho, ella tuvo a sus 5 hijos, bueno, tuvo 5 hijos en total, pero digamos, se casó y de corrido tuvo 4 hijos, y el mayor mi papá. Y cuando nació el cuarto, dijo, voy a regresar a estudiar. Para mí no fue suficiente, había empezado la carrera y no tenía carrera terminada cuando ya tenía 4 hijos. Se hizo la carrera y luego hizo la maestría en la UNAM en Derecho, además, ¿no? Y luego le nació un pilón tardísimo, a los 48 años se embarazó de mi tío, que es el último, mi tío Max, si algún día le acabo de enviar la novela, vive en Estados Unidos, y se fue el pilón. Mi tío Max me lleva a mí 10 años de edad. Entonces, pues para mi abuela fue un bebé así, pero en medio de Max y de mis demás tíos y mi papá, se estudió la carrera y la maestría porque no le era suficiente. Y ella sí se declaraba feminista, totalmente. Y eso seguro te marcó todo eso que me estás contando. Totalmente, porque además nos quería. Mi mamá también, mi mamá no se declaraba feminista, pero tanto mi mamá como mi abuela nos decían, no dependas de nadie. O sea, no importa si te casas o no, eso es externo, pero haz tu propio proyecto de vida, ¿no? Y mi abuela siempre atrás de nosotras con esa idea, ¿no? Entonces, claro que también un universo muy femenino en el que me moví, ¿no? Y luego trabajé 11 años en un colegio de puras mujeres, donde todo, al personal administrativo, alumnas, directivos, todos mujeres. Ok. Imagínate. Y regresando a la novela, mira, yo no soy literata ni sé de literatura, pero algo que me impactó así de entrada, el narrador. Está en como que va como que en tercera persona, pero como que luego en primera, pero me pareció dificilísimo construir esa narrativa, ¿sabes? ¡Ah, qué padre! O sea, como ¿Pero te lectora resulta común, difícil leerla? No, me resulta, o sea, yo cuando leo una novela me pongo en los zapatos del escritor. Ajá. Y entonces yo dije, ¿cómo hizo esto Ale? O sea, empieza en tercera persona, ¿no? Ta, 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 y la carreta y el váguido y ta, ta, ta. Uh-huh. Y pum, de repente ya está hablando Catalina, ¿no? Uh-huh. Como en primera persona. Uh-huh, uh-huh. Y esos giros de tercera, primera, me parece que son dificilísimos. Sí, te lo voy a spoilear, y a quien no la haya leído. Sí. Está escrita en 2 voces narrativas. La voz, cuando cuenta la historia de Catalina, es segunda persona. El narrador le escribe a Catalina su historia. A ti te pasó esto, reflexionas aquello, ¿no? Y luego habla, cuando es diálogo, pues obviamente a Catalina habla en primera persona, porque si dice que van a venir a desayunar o no, o sea, la Catalina habla y pero el narrador es segunda persona. Uh-huh. El narrador es segunda persona. Y cuando contamos la historia de María Isabel, que es la mulata, el narrador es un narrador muy tradicional, que es tercera persona. Es el narrador más común en la narrativa. Como el tercera persona. Omnisciente. ¿Omnisciente? Narrador omnisciente. Oye, pero ¿en qué problemón te metiste? Sí. O sea, ¿por qué primera omnisciente, Te voy segunda a contar algo persona? que poca gente sabe. La novela se llamaba Tres mujeres. Y era narrador en primera, en segunda y en tercera persona. Pero el narrador en primera persona no me salía. Y el narrador en primera persona era Ana. Ana, la hija de la criolla. Digo, la que es criolla, la hija de la peninsular. Contaba la historia de ellas mismas, la misma historia, en primera persona. Escribía cartas, como un diario. Pero le tuve que quitar todo eso porque Ana escribía muy mal. Y no me gustó nada de lo que estaba haciendo. Y mi pareja actual, David, me dijo... La leyó, lo que ya llevaba muy avanzado, y me dijo, si no te sientes cómoda con esa voz, quítala. Yo, ¿pero cómo se llama Tres mujeres la novela? Me dice, no, pues ponle otro título y quítale ese narrador. Entonces tenía narrador primera, segunda y tercera, y se quedó en segunda, que es el que más me gusta porque es el mayor reto, que es más inusual también. Sí, y en tercera persona. Sí, okay. Y el tercera, que es tal vez el más sencillo, ¿no? Y algo que también me impactó para muy bien es... Nada más de imaginar, yo siempre que leo una novela de época o histórica, digo, ¡ay! ¡Qué investigación! O sea, para conocer esta época es un rollo, sí. Porque además las cosmovisiones, las instituciones, todo, sí. Hasta el mercado, eran otra cosa. Y entonces tienes que ser
una hiperespecialista en el virreinato de la Nueva España y en 1000 cosas para lograr esto. Y te voy a decir qué me impactó, que dije, ¡ay, caramba! A ver. Uno, esa descripción que haces del Camino Real de Tierra Adentro. Ah, sí, que es una cosa divina. Porque los especialistas en Camino Real de Tierra Adentro, o sea, no los historiadores, los especialistas en Camino Real, han venido aquí y han dicho, era horripilante el Camino Real de Tierra Adentro. Había tramos en donde verdaderamente te subías a la montaña rusa y eran unas bajadotas y unas subidonas y lodo y ta. Yo dije, no, Ale se hizo una investigación histórica espectacular. 2, cuando tú describes, cuando Catalina está describiendo cómo después de los meses en alta mar para llegar a Veracruz, ya por fin, ¡pum!, el olor. El puerto. El olor del puerto. Ese olor del puerto, Ale, lo han narrado en 8,529 crónicas de todas las épocas. O sea, es horrible, pero Veracruz siempre ha apestado. Sí. Y al extranjero que llega ahí, ¿qué es este olor a pescado? le da roña del olor a nauseabundo y de los opilotes. Y lo vi aquí y dije, ¡guau! Sí. Pues es que hice mucha investigación, Ceci. Me tardé muchísimos años en escribirla porque tenía pausas, volví a retomarla y luego entraba en un episodio donde decía, quisiera que sea, o sea, como es de época y sí la quiero hacer muy apegada a lo que realmente era. Me detenía y estudiaba 3 meses algo, ¿no? 4 meses me ponía a leer artículos, papers, publicaciones. Y entonces me quedaba y luego se me olvidaba que estaba estudiando para escribir la novela. Y 6 meses después la retomaba. Entonces hay muchas precisiones históricas de las que me detuve el tiempo que me tomé. Y entre ellas algunas cosas como las que comentas, el puerto, Camino Real, la educación de las mujeres, ¿no? Una cosa que yo no sabía que existía y la conocí, la escuela de beatas, por ejemplo, ¿no? Los colegios de beatas, que yo no sabía que existían, colegios para niñas con ese perfil. Y son cosas que estuve estudiando y me detenía a estudiar y no, como ves, no tenía prisa por terminarla. Y además la prosa es bellísima. Ay, gracias, Ceci. Lo que leyó Carlos Campos en la presentación fue verdaderamente espectacular. Y nos queda 1 minuto, pero voy a leer un párrafo y ya terminamos y nos dices dónde la compramos, ¿sale? Ok. La carroza va dando tumbos por parajes desolados, mientras los conduce por el Camino Real de Tierra Adentro. Las sacudidas los agotan. Intenta mantenerse alejada del cuerpo de su esposo, quien dormita a pesar de los sobresaltos. Su cansancio por el largo viaje es evidente. Cambia de postura dormitando, gruñe, despierta y busca acomodarse de nuevo. Ambos estamos al límite de nuestras fuerzas y no es para menos. La odisea que los trajo de Sevilla a tierra de indios ha durado meses. Y así, una prosa divina que no quieres dejar. ¿Dónde lo compro? Pues mira, aquí en Querétaro, la política de Letra Capital es, la gente que está en Querétaro la puede tomar gratuitamente en la vieja estación de ferrocarril. Ok. Y ahí pueden ir a conseguirla y bueno, ya, después diré otros sedes o que me escriban a mis redes sociales. Muchas gracias. Gracias a nuestros televidentes por habernos acompañado. Buenas tardes. TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.